Muy bien. Buenas tardes a todos los demás. Vamos a continuar. Quedó por ahí, creo que el último equipo en su presentación. Cedo el espacio para que terminen de exponer ya para cerrar ese tema y ya pasar al siguiente tema, por favor. Sí, había quedado un equipo pendiente a medias o algún equipo que haya faltado de exponer. Mi equipo fue el último, pero sí terminamos de exponer. Ah, ok. Entonces ya todos cerraron. ¿No? Muy bien. Entonces continuamos más bien con el tema. Entonces, déjeme, comienzo a abrir el archivo para entonces comenzar a exponer el siguiente tema. Bueno, más bien terminar el tema de especificaciones. Entonces, déjeme, abro el documento y comienzo a compartirlo. Deme unos segundos. Disculpe, ingeniero. Sí. A la tarea que subió a Classroom solo vamos a subir el archivo de PowerPoint. Sí, nada más suban su presentación, por favor, de su investigación ahí, el del equipo, y los demás señalan nada más que ya lo supieron y quién lo subió. Está bien, muchas gracias. Sí, de nada. Muy bien, entonces vamos a continuar. A ver, denme unos segundos, por favor. Bien, entonces vamos a continuar entonces. Déjeme comienzo a compartir y cerrar el tema de especificaciones. Si recuerdan ustedes, vimos que el capítulo 1 tenía que ver con algunas definiciones y términos. El capítulo 2, que es en el que estamos ahorita por cerrar, que es especificaciones constructivas. Y ahorita cerrando ya este capítulo, nos pasaremos al capítulo número 3, que tiene que ver con el catálogo de conceptos. Estos 3 capítulos casi prácticamente son de teoría y ya el resto del curso ya nos abocaremos a la parte ya agradable que tiene que ver con lo que es ya la ingeniería de costos ya más de lleno, con los análisis de los precios unitarios y demás. Entonces, vamos a cerrar el tema este de especificaciones constructivas y para lo cual, obviamente, déjenme, les termino de compartir el archivo que iniciamos. Y este tema de especificaciones constructivas, ya lo aclaramos un poco la clase pasada, y decíamos que son todo un conjunto de documentos que nos permiten, nos dan una descripción detallada de las características o condiciones mínimas de calidad que deben de cumplir, obviamente, y de reunir los productos o partes de una obra. ¿Sí? Entonces, son todos esos documentos que nos dan información en cuanto al diseño, los materiales que son los idóneos para utilizar en los procesos constructivos, los tiempos de ejecución y también en muchas de las ocasiones nos dan parámetros en cuestión de calidad, en cuestión de métodos constructivos y recomendaciones de ejecución. También adicionalmente nos dan información en cuanto a lo que es el manejo de equipos, la seguridad que nosotros debemos de considerar en los procesos constructivos, alcances que nosotros podemos tener en nuestras especificaciones o limitaciones, y que todo eso nos va a servir obviamente para los análisis de los costos y la fundamentación de las formas también de medición y de pago que nosotros vayamos a dejar establecidos. Lo que dejemos nosotros establecidos en los catálogos de conceptos en las unidades, básicamente, serán la forma en la que se deberá de medir y pagar. Entonces, si nosotros dejamos mal nuestros catálogos de conceptos, pues desde ahí ya está todo mal, todo lo demás, ¿no? Pero todo este conjunto de información que nos da la descripción detallada
de nuestras obras, tenemos obviamente que clasificarlas, como ya lo vimos en clases pasadas, principalmente en dos tipos de especificaciones. Especificaciones generales, que son de ámbito global y de aplicación obligatoria, y las especificaciones particulares, que son de ámbito ya individual de cada obra y no forzosamente son obligatorias, o sea, pueden ser susceptibles de modificarse, pero bajo un acuerdo básicamente que se tenga. Las especificaciones generales que ahorita estoy comentando son todas aquellas que se agrupan principalmente en áreas constructivas, o sea, las especificaciones para obra civil, las especificaciones para instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de acabados y etcétera, que es todo lo que ustedes ya investigaron. Son de carácter y observancia general, como ya lo estábamos comentando ahorita, son emitidas por órganos rectores o gubernamentales principalmente. Estas especificaciones van desde reglamentos constructivos, normas oficiales, especificaciones como tales, o sea, especificaciones constructivas, y demás documentos que regulan el diseño o la construcción de las obras. Estas especificaciones pueden tener ámbito o campo de aplicación internacional, pueden ser nacionales o pueden ser regionales, como ustedes lo estuvieron investigando. Algunos de ustedes investigaron sobre algunos de ellas especificaciones de carácter nacional. Los regionales, pues pueden ser estatales o pueden ser locales, ya más locales, que son municipales. Por ejemplo, tenemos nosotros el reglamento de construcción del municipio de Morelia. Entonces son ya más individualizados. Estas son las especificaciones generales. Las especificaciones particulares, podemos decir que es toda esa información de aplicación individual para un solo proyecto o para una determinada obra. Estas obviamente detallan el proceso, características y acabados que en lo particular esa obra debe de tener. Los proyectos o los planos son parte de las especificaciones particulares. Un plano estructural o arquitectónico nada más es en lo particular para ese proyecto. No pueden considerar eso para otra obra o para otro lugar. Obviamente cambiará el tipo de suelo y por ende cambia el tipo de cimentación y cambian todas las especificaciones constructivas. Los estudios de mecánica de suelos, por ejemplo, también es otro documento que es de carácter particular que nada más aplica para una determinada obra y forma parte de las especificaciones particulares. Las memorias descriptivas, que es una síntesis de todo el proceso, de qué tipo de cimentación, qué tipo de estructura van a utilizar, para qué está destinada, cuáles son los espacios que rigen, las alturas, los entrepisos, los acabados, etcétera, hasta dejarla terminada de manera sintetizada. Esta memoria descriptiva también es parte de las especificaciones particulares. Los catálogos de conceptos, que es lo que vamos a integrar, formarán parte de las especificaciones particulares y que detallan la descripción de cada concepto de ejecución. Los presupuestos detallan nuevamente los precios unitarios que conforman cada uno de esos conceptos, etcétera. Y así sucesivamente podrán tener una infinidad de documentos que son de carácter particular de una obra nada más en lo específico y serán básicamente estas las llamadas especificaciones particulares. Las especificaciones también podemos nosotros clasificarlas en diferentes tipos de acuerdo a su alcance. Entonces, de acuerdo a su alcance, de acuerdo a lo que ustedes hayan investigado, pudieron haber investigado sobre algunas de estas especificaciones que son enunciativas, que solamente indican la descripción de los conceptos de las obras. Pueden ser que sean descriptivas, mencionan sus partes y sus componentes. Por ejemplo, para tratar de ejemplificar el primer tipo enunciativo, un catálogo de conceptos es de este tipo. Es una especificación enunciativa y es una especificación particular. Entonces, podemos ya irla englobando. Los planos
Es una especificación descriptiva porque describe sus partes y sus componentes. O sea, hablan de las zapatas, de las traves, de sus armados, sus dimensiones, de las losas, de cada una de sus partes y componentes y cómo deben de reforzarse. Entonces, los planos estructurales, por ejemplo, son una especificación descriptiva del tipo particular. Hay algunas otras especificaciones que de acuerdo a su alcance pueden ser integrales. Quiere decir que son completas, exhaustivas y referentes también hasta marcas, materiales, proporciones, tolerancias, referencias a normas, etcétera, que deban de cumplirse, ¿no? Si hablan este tipo de especificaciones integrales, a lo mejor aquí en esta puede ser que sea la memoria descriptiva. Si en la memoria descriptiva les dice que deberá de utilizarse unos muebles sanitarios de tal tipo, tal modelo, que la instalación eléctrica deberá de ser todos los cables bajo las normas oficiales mexicanas que cumplan la norma número tal y que señalen hasta qué norma deben de cumplir los conductores eléctricos. Pues entonces será una especificación de tipo integral. Es una especificación completa que redacta la estructura, sus características, hasta las marcas, como ahorita que dice, ¿no? Ese será de tipo integral. También podemos seguir clasificando a las especificaciones de acuerdo a su contenido. Y de acuerdo a su contenido pueden ser especificaciones que sean normativas. En ellas se definen y aplican políticas técnicas y equipos de diseño. Este tipo de especificaciones normativas rigen sobre muchos tipos de construcciones, como las normas oficiales mexicanas. Son normativas, las normas oficiales mexicanas. Las genéricas, dice, son aplicables a diferentes tipos de edificaciones, pero tienen una amplia aplicación de manera general en todo tipo de edificaciones. Aquí pudiéramos hablar de los reglamentos. Los reglamentos serían de este tipo. Y entonces de esta manera pues tenemos unas clasificaciones y subclasificaciones de todas esas especificaciones que ustedes ya han investigado y que ustedes se dieron a la tarea de verlas. Algunas de ellas son genéricas, normativas, integrales, descriptivas, de ámbito nacional tal vez, o de ámbito local o regional. Pero todas estas especificaciones, o si ustedes por alguna razón entran a algún ayuntamiento o alguna dependencia, que sea una dependencia que rija y que pueda emitir alguna especificación, a lo mejor para obras ya muy particulares de ese organismo, pues pudieran ustedes emitir nuevas especificaciones. Si ustedes tienen la necesidad de emitir nuevas especificaciones porque forman parte de un organismo gubernamental, pues entonces sus nuevas especificaciones deben contener como mínimo los siguientes partes en sus especificaciones. Tienen que dar una descripción detallada de los elementos que están especificando. Aparte de la descripción detallada, deben de indicar ustedes qué materiales pueden utilizarse o qué diversidad de materiales pueden utilizarse y que a lo mejor tal vez cumplan con ciertas normas oficiales mexicanas de calidad, etcétera, etcétera. Pero aparte de indicar materiales, es necesario que ustedes indiquen procedimientos constructivos o técnicas que deban de utilizarse para lograr finalmente un mejor producto que garantice calidad, precio, durabilidad, resistencia, etcétera, en su proceso que ustedes quieren especificar. Porque acuérdense que las especificaciones son para eso. Finalmente es para tener mejores obras con mejor calidad, mejores procesos que permitan tener más durables y más resistentes, ¿no? Entonces los procedimientos también son mínimo necesarios. Y finalmente, cómo van a realizar cada parte, con qué equipo y con qué herramienta es la herramienta adecuada que deben de estar utilizando ustedes. Mínimo serían esos 4 elementos: descripciones de los
insumos o de los conceptos, de los materiales, procedimientos, maquinaria y equipo como mínimo. Puede ser que en algunas otras de estas especificaciones pongan ahí formas de medición de pago y algunas otras recomendaciones y pueden tener mínimo estos, pero pueden tener más elementos descriptivos en sus especificaciones, ¿no? Que ustedes tengan que redactar. Bueno, ustedes ya hicieron una investigación. Esta investigación y exposición que realizaron ustedes tiene como la finalidad de que ustedes se metieran al mundo de las especificaciones, que ustedes ya vieron que hay una diversidad de especificaciones de diferentes ámbitos, de algunos de diferentes tipos de especificaciones, como ahorita lo acabamos de desglosar, clases, y para que ustedes puedan tener una mayor idea de qué es lo que ustedes vayan a necesitar en un dado momento cuando salgan ya a la vida profesional y tengan que hacer un catálogo de conceptos, qué tipo de especificaciones a la cual deberían de ustedes de sujetarse, ¿no? Deberán de poder, bueno, también su investigación va a permitir que ustedes puedan entender todas esas especificaciones que son necesarias para poder nosotros describir los conceptos que conformarán sus catálogos para después convertirlos a presupuestos. Entonces ustedes tendrán básicamente que ver esa parte, ¿no? O para ha servido para todo eso, su investigación ha servido para eso también. También, obviamente, deberán ustedes de ver que en todo este proceso de investigación hemos estado viendo que algunas de ellas son de carácter obligatorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que ustedes están viendo que deberán de cumplir con especificaciones, con normas en los procesos constructivos y que deberán de apegarse a ellos. Y que obviamente para que finalmente, o más bien para que finalmente puedan lograr que sus edificaciones o sus construcciones tengan calidad, tengan resistencia, durabilidad y que cumplan con sus objetivos para los cuales ustedes han sido contratados, ¿no? Entonces, la investigación que ustedes hicieron ha sido una síntesis de alguna de las diferentes ramas, obviamente, de la construcción que nosotros tenemos en el campo de la edificación. Algunos de ustedes ya lo investigaron, lo expusieron, y bueno, pues quedará compartido para todos esas especificaciones para que de alguna manera se complementen. Es una síntesis nada más muy superficial para que de alguna manera tengan nociones burdas de todas estas especificaciones y que, bueno, pues ya en el momento de que ya ocupen alguna de ellas, tendrán que adentrarse más de su investigación para tener ya toda la información necesaria para hacer sus catálogos de conceptos ya en la vida real, ¿no? La idea es que hagamos una ejemplificación de estas especificaciones de edificación y alguno de estos ejemplos pudiéramos ilustrarlos como está ahí en el libro de Suárez Salazar, en el libro de Costo y Tiempo de Edificación. En la parte final del libro viene una síntesis de las especificaciones de construcción que pueden ustedes también tomar, ¿no? Y puse nada más aquí una imagen, nada más de manera de ejemplo, en donde ahí el libro del autor señala que en trabajos preliminares, y ahí habla un poco de trabajos preliminares. Habla de trazo general y de trazo de ejes interiores y dice que la unidad son metros cuadrados. Habla en cimentaciones y habla de las excavaciones. Dice la excavación a mano se llevarán a cabo en material de 100% de material A. B y C no lo hay porque pues, ahí sería muy costoso, es más en cimentaciones, ductos, drenajes o cualquier otro concepto cuya sección no permita el uso de la maquinaria. Entonces, cuando nosotros no podamos hacerlo con maquinaria, pues obviamente con maquinaria es la mejor opción porque resultaría más rápido, más económico y hacerlo con maquinaria. Pero cuando no sea posible el uso de la maquinaria o que no podamos nosotros llevarla hasta el lugar donde se pueda hacer esa obra, se tendrá que hacer a mano. Donde dice cuidando la superficie hecho del lecho inferior, quede afinada. O sea, normalmente las excavaciones deben de quedar afinadas en el fondo
y en las paredes, limpia de raíces y cualquier otro material sueldo. Entonces, de aquí nacería básicamente un concepto que si lo hacen a mano, diríamos nosotros, excavación a mano en cepas, o sea, para drenajes, ¿sí? Eh, Ahí podemos decir incluye, en la parte de incluye, bueno, ahí podemos nosotros limitar hasta cierta profundidad, porque en la vida real, pues hasta una profundidad que puede ser de alrededor de 1.5 metros, tiene un costo que es la profundidad en la que el trabajador puede sacar todavía el material sin mayor problema, pero ya profundidades mayores a esa, normalmente se van haciendo profundidades, un costo extra para cuando son a cada 50 centímetros, de hasta unos 50 metros de profundidad, de unos 50 a 2 metros de profundidad, de 2 a 2,50 y así sucesivamente se le va poniendo un costo adicional que incluye en algunos de los casos tapiales de madera para traspalear el material y sacarlo, o costos adicionales porque hay que sacarlo con alguna polea, alguna ganzúa, porque subir el material en cubetadas y eso pues va a dar el rendimiento y el costo mucho más alto todavía, ¿no? Entonces aquí normalmente hay que limitar, ¿no? Y después cuando vayamos redactando qué incluye, tendremos nosotros que decir que incluye el afine de fondo y taludes y paredes, ¿no? Y entonces todo eso pues ya deberá de irse considerando. Y después al final del concepto, por unidad de obra terminada, ¿qué quiere decir? Que la excavación no la van a pagar por metros cúbicos de tierra que hayan salido en camiones, que no, las excavaciones principalmente es muy común que en la práctica, pues salieron 2 camiones y tú vistes y ahí está la prueba en la foto. Pues sí, son 2 camiones de 7 metros cúbicos, son 14 metros cúbicos, pero espérame tantito, el concepto dice por unidad de obra terminada. Y si mi unidad de obra terminada son 14 metros lineales por 1 metro de ancho, perdón, son 12 metros lineales por 1 metro de ancho y por 1 metro de profundidad, serían 12 metros cúbicos y no son 14, discúlpame mucho, pero entonces nada más te puedo pagar por unidad de obra terminada. Entonces, y lo que dejaste ya terminado de excavación fueron 12 metros cúbicos, entonces solamente te pagaré 12 metros cúbicos y no el volumen de abundado de la tierra que sacaron ahí tal vez hasta con huecos, de ramas o algo, y que se fue ahí el camión ahí aparentemente lleno, pero en realidad no va tan lleno y va abundado. Entonces no se paga por material abundado, se paga por material excavado real, por la excavación real que hayas hecho. Entonces todo eso pues, son detallitos que van a quedar, que están en los catálogos o en las especificaciones y que debemos de considerarlos en la descripción de los conceptos. ¿Qué plantilla? Pues aquí hablamos de plantilla. Dice que plantilla para recibir las cimentaciones se desplantará del nivel de afine de las excavaciones. Será de concreto simple de F'C de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, de 5 centímetros de espesor. Previamente al vaciado del concreto deberá de humedecerse el terreno para evitar pérdidas de agua del hormigón. Para lograr la compactación del concreto podrá utilizarse cualquier procedimiento siempre que se evite que se mezcle obviamente el concreto con el material del suelo. Bueno, pues entonces ya nos está dando una especificación. ¿Qué quiere decir? Pues que en mi redacción diré yo, pues plantilla de concreto simple de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, de 5 centímetros de espesor, con tamaño máximo del agregado de 3/4, incluye humedad necesaria o compactación del terreno previo, si fuese necesario, o la humedad necesaria en terreno natural previo al colado, materiales y mano de obra necesaria por unidad de obra terminada. ¿Cuál es la unidad de obra terminada? Pues metros cuadrados, la que nos está diciendo aquí las especificaciones que recomienda. Normalmente, si la especificación nos dice que debe de tener un espesor mínimo de 5 centímetros, entonces del volumen de la unidad volumétrica, pues nos quedarían solamente 2 unidades. ¿Qué quiere decir? Que entonces la unidad será en metros cuadrados. Si yo especifico en mi concepto que tenga una trave que tenga un ancho de 14 centímetros por 30, yo ya estoy indicando 2 dimensiones y entonces esa trave será por metro lineal. Si yo indico
una losa, indico una losa de 10 centímetros de espesor, otra vez serían por metros cuadrados. Si yo indico todas las dimensiones, indico una zapata de concreto de 1 metro por 15 centímetros de espesor, ya agoté todas las dimensiones ahí. Pues la unidad entonces será pieza. ¿Sí? Entonces, observan ustedes, las especificaciones nos da de manera directa la redacción casi de nuestro catálogo de conceptos. Y si en las características yo puse una dimensión, nos quedan 2 para poner la unidad de medida. Si tengo 2, me queda una. Si pongo las 3, pongo pieza. ¿Sí? Si pongo un grupo, un sistema, entonces será lote. Entonces, de alguna manera ya vamos viendo que la unidad de medida va ligada a la descripción que nosotros vayamos poniendo de nuestros catálogos de conceptos. Si hablamos aquí de relleno compactado en cimentación, entonces relleno compactado dice que la unidad sería en metros cúbicos. Ese sería lo ideal para cuando hagamos rellenos. Y dice, bueno, pues que las cepas de cimentación se rellenarán con tepetate, material producto de la excavación en cepas, con un espesor no mayor de 20 centímetros cada capa, con una humedad óptima y con medios manuales o mecánicos, compactador de placa o bailarina, etcétera, al 85% Proctor de su compactación. Pues entonces ya aquí ya nos está dando mucha información, ¿no? Entonces ya diremos nosotros, rellenos con material de banco a base de tepetate en capas de 20 centímetros de espesor, agregándole la humedad necesaria al 85% de su compactación. Pues entonces ya nos está dando todas sus características. Incluye el acarreos de los materiales para que después no vayan a decir, es que el flete me salió más caro y que no decía que ya incluía desde la ciudad de Morelia hasta la tenencia de no sé dónde, para donde se va a ejecutar la obra, y es que me salió caro el acarreo y por eso te quiero cobrar el acarreo. No, espérame. Aquí ya dice, incluye acarreos de materiales, mano de obra que es necesaria por unidad de obra terminada. O sea, a mí déjame cada metro cúbico, te voy a medir cada metro cúbico ya compactado, no otra vez con abundamiento, ¿no? Si te entraron no sé cuántos viajes, no, espérame. A ti yo te pago lo que aquí está. Tú hiciste nada más este tramo de relleno, pues nada más ese tramo de relleno que se hizo, pues entonces nada más se paga por unidad de obra terminada. Y que cumpla con la especificación del grado de compactación que ustedes indiquen. Que esto normalmente va ligado si la mecánica de suelo, si la capacidad de carga del suelo les da ciertas recomendaciones de compactación de estos rellenos, pues deberán de cumplir con esto. Entonces se complementan con parte de las especificaciones aquí generales, pero también se complementarán con las especificaciones particulares, como son los estudios de mecánica de suelos. Entonces tendrán que tener una visión muy amplia ustedes al momento de redactar un catálogo, de tal manera que digan ustedes, yo necesito tener aquí las especificaciones generales a la mano. Pero también necesito ver qué dicen las especificaciones particulares, qué dice el plano, qué dicen los estudios de mecánica de suelos, ¿no? Y todo esto para resumirlo y completarlo para que cumplamos con las especificaciones, por un lado, generales, y que cumplamos con las especificaciones particulares que están en los planos. Y entonces mi catálogo de conceptos debe de cumplir por todos lados. Entonces tendrán que acercarse toda la información para redactar de manera correcta sus especificaciones. Y bueno, pues ya en el caso de que separen los acarreos, si son rellenos, excavaciones, y ya dice que incluye acarreos, entonces ya no desglosan acarreos. Si los separan, entonces deberá de quedar explícitamente los acarreos por separado. Entonces ya ahí separan ustedes los acarreos. Bueno, y de esa manera podrán ustedes consultar todas estas especificaciones sintetizadas, por ejemplo, del libro de Suárez Salazar o cualquier otra especificación que ustedes ya investigaron y que pudieron localizar de órganos rectores. Entonces, esa es básicamente las especificaciones y el para qué nos sirven. ¿Para qué nos va a servir? Para describir de manera detallada nuestros conceptos de ejecución en nuestros catálogos de obra.
Entonces, con esto prácticamente cerramos ya el tema de las especificaciones, su clasificación y para qué nos estarían sirviendo estas especificaciones que ustedes investigaron. Bien, esa sería la parte de las especificaciones. Si nos pasamos al siguiente tema, que tiene que ver con el catálogo de conceptos, de una vez déjenme paso a catálogo de conceptos, y entonces tendríamos nosotros que comenzar a ver qué características deben de tener los catálogos. Entonces, la parte de los catálogos, primero tendríamos que, digámoslo así, definir lo que es un catálogo de conceptos y entonces diríamos nosotros que un catálogo de conceptos son una lista cronológica ordenada de cada una de las actividades o procesos que conforman la ejecución de una obra y que deberán de describirse de manera detallada cada uno de esas actividades o elementos que conforman dicha construcción. ¿En dónde están las características o la descripción detallada? Pues en sus especificaciones que acaban de investigar, así como la unidad de medida y la cantidad de obra que debe de ver en cada concepto. Entonces, eso es básicamente un catálogo de conceptos. Es una lista cronológica de todas esas actividades que conforman la ejecución de esa obra. Estos catálogos de conceptos son el cuerpo de un presupuesto. ¿Por qué el cuerpo de un presupuesto? Pues porque servirá para conformar o hacer el presupuesto, ¿no? Que nosotros al momento de que tengamos el catálogo de conceptos y le incluyamos los precios unitarios y los importes, ese catálogo de conceptos se estará convirtiendo en un presupuesto. Entonces, y obviamente este catálogo de conceptos, pues es parte de las especificaciones particulares de una obra, que ya lo comentábamos ahorita también. Esas descripciones de los conceptos deberían de tener las siguientes características, que ya también lo hemos estado platicando en las clases pasadas. Deben de ser características muy específicas que describan a un solo elemento. Deben de contener como mínimo esa descripción del elemento o actividad, dependiendo de qué sea, porque hay en algunos casos que no son elementos constructivos, que son actividades. Por ejemplo, en el caso de el trámite de una licencia puede ser un concepto que esté en preliminares. Si ustedes van a cobrar el trámite de una licencia por separado, pues ahí sería una actividad, ¿no? Por eso dice claramente que pueden ser la descripción de los elementos o las actividades que ustedes necesiten dentro de la obra. Segundo, deben de describir en esos conceptos las características, qué resistencias, qué dimensiones, qué armados, qué procedimientos constructivos, etcétera. Deben de seguir. Y tercero, ¿qué incluye el proceso de ejecución? Si incluye acarreos, si incluye desperdicios, si incluye, no sé, todo lo que incluya, siembra, si incluye siembra, y en algunos de los casos todavía hasta le ponemos por unidad de obra ya terminada, ¿no? Entonces, todo eso que incluya, entonces forma parte de la descripción del concepto. Mínimo tendremos que tener esas características. Si nuestro concepto describe 2, 3 o más elementos que pudieran quedar ahí, es una mala descripción. Si ese concepto solamente describe un tipo de estructura o un tipo de trave o de castillo ya en lo particular, entonces está correcto esa descripción. Ahora, pero también esos catálogos de conceptos tendremos nosotros que pensar en que debemos de darle una estructura a ese catálogo de conceptos. Esta estructura en un catálogo debe de estar conformada por obras o frentes. Pues que diga, si es un catálogo para hacer un presupuesto de una escuela, que diga escuela primaria, construcción de escuela primaria fulana de tal, ¿no? Entonces viene, pero dentro de esa obra
puede ser que tenga yo frentes. En ese primer frente puede ser construcción de aulas, segundo frente puede ser construcción de patio, tercer frente construcción de canchas, siguiente frente puede ser jardinería, siguiente frente puede ser barda perimetral, etcétera, o zona de estacionamiento. Entonces tienen frentes y dentro de esos frentes tendrán que poner partidas y subpartidas si fuese necesario. En los programas de precios unitarios, si no mal recuerdo, creo que pueden poner hasta 20 niveles de entre obras, frentes y partidas. Lo manejan normalmente los programas de precios unitarios como partidas y subpartidas en forma general, pero una partida puede ser una obra, una subpartida puede ser un frente, una subpartida 3 pueden ser las partidas. Quiere decir que lo van a desglosar. Si estábamos hablando de que un frente eran las aulas, a lo mejor pueden comenzar a dividirlo en preliminares, conceptos preliminares, cimentación, estructura, instalaciones, acabados, etcétera, carpintería o cancelería, y ahí lo podrán ir desmenuzando. Y entonces de esa manera queda estructurado, de esa manera, o estarán dando un cuerpo o una estructura a su catálogo de manera correcta. Los datos mínimos que debe de tener un catálogo: debe de tener datos de la obra, papel membretado de quien lo está emitiendo ese catálogo. En el cuerpo ya del desglose del catálogo deben de tener mínimo los siguientes elementos: clave o número de cada concepto, la descripción de los conceptos. Normalmente para esto se hace ya en el cuerpo del catálogo, se hace por medio de una tabla en columnas. Entonces, en donde la primera columna está la clave, en la segunda columna está la descripción de los conceptos, la tercera, la unidad de medida que utilizarán para cada concepto. La siguiente deberán de tener la cantidad de obra o el volumen pues de obra que represente en base al proyecto ese concepto. La siguiente sería el precio unitario, que cuando hablemos de catálogo de conceptos debe de quedar en blanco. La última columna es el importe que representa cada concepto de ejecución y que también debe de quedar en blanco si estamos hablando del catálogo de conceptos. Y finalmente, el nombre y la firma de quien está recibiendo este catálogo. Si estamos hablando de un concurso de obra, normalmente les van a entregar a ustedes un catálogo de conceptos. Ese catálogo de conceptos, que es para que servir de base para armar su presupuesto, al momento de que ustedes ya como empresa le pongan precios unitarios a cada uno de los conceptos y le pongan importe, cuánto es el dinero que se ocupa para cada concepto, en ese momento se estará convirtiendo su catálogo de conceptos en el presupuesto de su empresa. Entonces, ¿en dónde? Ambos van firmados en un concurso. El segundo, que es el presupuesto, va firmado en señal de que es una propuesta seria y que hay alguien que está detrás que va a responder por ese presupuesto. Si es el catálogo de conceptos el que se firma, también en un concurso, les dice deberán de firmar todos los documentos que conforman la propuesta de la empresa, y entre esos también deberán entregar su catálogo firmado, o sea, sin los precios, pero también firmado. ¿Por qué? Porque van en señal de que van a cumplir con todos los conceptos y que van a respetar ese catálogo de conceptos. No quiere decir que no van a poder pedir nuevos precios unitarios o meter más conceptos nuevos, ¿no? Tendrán que solicitar una autorización especial para hacerlo. Ese catálogo de conceptos describe las partes y las actividades que conforman una obra o un proceso, como ya lo estábamos comentando, y que al momento de que ustedes le integren los precios unitarios y los importes, este se está convirtiendo en un presupuesto. Es decir, un catálogo de conceptos es la base de un presupuesto. Los presupuestos obviamente los van a tener, cuando hablamos de una sola obra, también tendremos varios presupuestos y todo el mundo se preguntará, pero ¿cómo? Pues si nada más existe un presupuesto, ¿no? En la vida real hay varios presupuestos para una obra.
Uno es el presupuesto base, o para una obra pública, ¿no? Estamos hablando de una obra pública. Presupuesto base. ¿Cuál es el presupuesto base? Es el presupuesto de la dependencia que sirvió para hacer un análisis y comparativo con el cual ustedes van a poder comparar cómo andan las propuestas o los presupuestos de los participantes de un concurso. Presupuesto base. De preferencia, los presupuestos de las empresas deben de quedar debajo de este presupuesto base, porque de este presupuesto base sirve para solicitar la autorización de los recursos y este presupuesto base debe de quedar holgado y no debe de faltar recursos al momento de ejecutarlos. Entonces, el presupuesto base. El segundo son los presupuestos, porque son varios, los presupuestos de los participantes del concurso. Ahí vamos a encontrar varios presupuestos. Si participaron 5, pues ahí vamos a tener 5 presupuestos de los participantes del concurso, que tendremos nosotros que evaluarlos de manera cualitativa y de manera cuantitativa, que hayan cumplido. Y a todos esos que ya hayan cumplido, ya les comentaba la clase pasada, se califican como propuestas solventes o presupuestos solventes. ¿Qué quiere decir? Que son presupuestos viables que pueden cumplir, que pueden terminar bien la obra, que pueden garantizar al Estado el mejor tiempo, la mejor calidad y el mejor precio. Y entonces, de esos que son solventes, que sí pueden, digámoslo así, que sí son reales y que sí se pueden llevar a cabo, son solventes, entonces las leyes dicen que deberá de adjudicarse, como ya lo platicamos también, a la propuesta solvente más baja. Y en ese momento, el presupuesto del concursante que haya sido solvente y que haya tenido la propuesta más baja, será el presupuesto asignado o presupuesto asignado. Y estamos hablando de que será el presupuesto de la empresa ganadora o asignado en el concurso. Al momento de que firma el contrato esa empresa, se convierte ese presupuesto en un presupuesto contratado. Entonces ya tendremos un presupuesto contratado que muy seguramente tuvo que haber sido inferior al presupuesto base, que era el presupuesto de la dependencia. Y entonces estamos hablando que en una misma obra estamos hablando de una diversidad de presupuestos que están ahí, pero el catálogo de conceptos que se les dio a todos los participantes sirvió de base para que todos hicieran sus presupuestos. Deben de respetarlos al 100%. La descripción, las claves, todo deben de respetarlo, si no de otra manera serán descalificados en un concurso. Estos catálogos de conceptos, si lo tratamos de ilustrar como son, bueno, pues aquí está. Debe de estar integrado cada empresa o la institución que lo está emitiendo en su papel membretado, debe de identificarse. Y bueno, pues aquí en este caso, pues lo estoy poniendo ahí que soy yo el que lo estoy llenando ese catálogo. Va la obra, la ubicación, la localidad y para quién va dirigido, va para el Ayuntamiento de Morelia, etcétera. Y entonces va con el concepto de catálogo de conceptos, que en realidad al momento de que tiene ya precios unitarios y importes, más que un catálogo, ya se convirtió en un presupuesto, ya es un presupuesto ya. Entonces, bueno, pues aquí ya vemos, dice construcción de aula de la escuela primaria y comienzan, ese es el frente. Las partidas son cimentación y bueno, pues así continuamos, cimentación, estructura y en la cimentación pues van los conceptos de la cimentación. Ya dice limpieza, trazo y nivelación para área de edificios, incluye despalme de superficies y ya viene la excavación a mano. Ya viene la plantilla, viene la cimbra, el acero de refuerzo en cimentación, acero, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí está desglosado cada uno de los conceptos, muy parecido a los ejemplos que ustedes proporcionaron en sus especificaciones, en donde ya se ve la descripción de cada uno de los elementos, ¿no? Murete de enrase en cimentación, con tabicón de concreto de 14 centímetros de espesor, asentado con mortero, cemento, arena 1:5, y bueno, pues ya les va dando la especificación. Y entonces, si observan ustedes, cumple con la parte de la que debe de contener mínimo un catálogo de conceptos, que serían
una columna para poner las claves, que es el número del concepto, que lo identificará a ese concepto, la unidad de, perdón, la descripción de los conceptos, la unidad de la medida, cantidad, el precio unitario y el importe. Todos normalmente puede cambiar a lo mejor un poquito el formato, que se los ponen a una tablita con colores y que les ponen líneas, y el formato puede cambiar ligeramente entre una institución u otra. Lo importante es el contenido, que estos contenidos no cambian, la clave, la descripción, la unidad, cantidad, precio unitario y total. Entonces, este es nuestro catálogo de conceptos. Y ahí se va estructurando y se va poniendo, y es necesario que se vayan firmando de quienes quienes lo hicieron ese catálogo de conceptos. Bien. Ya por último, entraremos a un ejemplo, ya de manera, tratemos de hacerlo para la siguiente clase. Haremos un ejercicio ya dinámico en donde les voy a mostrar una aula y ustedes me van a ir ayudando a redactar su catálogo de conceptos en base al proyecto que vamos a ver la siguiente clase. Entonces ya a partir de la siguiente clase ya entraremos a una dinámica diferente y entonces vamos a ir viendo cómo conformar el catálogo de conceptos, pero ustedes me van a ir ayudando a redactarlo. Muy bien, vamos a dejarle hasta aquí la clase del día de hoy. La siguiente clase continuamos con este ejercicio del catálogo y entonces estamos ya para la siguiente clase cerrar el catálogo de conceptos y pasarnos ahora sí a la parte ya más agradable, que es ya toda la ingeniería de costos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No, ninguna. Muy bien. Entonces, vamos a dejarle aquí la clase y entonces ya este archivo creo que ya lo tienen ahí en su plataforma de Classroom. Los que hayan faltado de subir sus proyectos de investigación que expusieron, súbanlo por favor ahí en el área correspondiente y seguiremos continuando con el catálogo de conceptos la próxima clase y por ahí subiré más información y estos archivos que también expuse, también se los voy a subir ahí a la plataforma para que también lo tengan en PDF. ¿Sí está claro? Sí. Muy bien. Nos vemos entonces. Que estén bien. Nos vemos. Déjenme nada más paso lista. Ya los voy pasando ya las listas aquí digitales. Ya se generó. Aquí ya tengo ya mi lista para la sección 06. Muy bien. Ahí está listo. Entonces ya para que lo tengan ahí presente, que estaré tomando lista digital para que sepan y que, bueno, pues todos los que normalmente no están asistiendo, pues asistan a clases también. Bien, nos vemos entonces. Que estén bien. Hasta luego. Nos vemos.